como ha sido un poco difícil a veces mi situación de internet. Me avisan si se corta, ¿ok? Okay. Solo silencio para poder estar mejor, porque si no también se... Dale, pongan silencio. Ok. Entonces, ¿por qué estudiamos eso? Creo que eso está bastante claro. No obstante, aquí la lógica nuevamente. En la presentación del 1 de enero de Tess Lambert, ella apuntó lo siguiente. Ella dijo que nuestro movimiento básicamente tiene unos hitos que no habíamos comprendido tan bien antes, por lo menos no en esa luz. Y esos hitos, o sea, tenemos la línea aquí de los sacerdotes, tiene como punto central el año 2014, que entendimos era la ley dominical. Esa ley dominical no habíamos realmente entendido. Y desde luego había una primera fase en la cual teníamos que nada más que aceptar esta fecha. Esa fase duró desde el tiempo del fin, en 1989, hasta 2014. Todo lo que aconteció en este tiempo fue para prepararnos y para guiarnos a aceptar y poder aceptar esa fecha. ¿Qué significaba esa fecha? Teníamos una idea muy limitada, teníamos alguna idea, sí la relacionamos en ese tiempo con la ley dominical, pero nada más que esto. O sea, no teníamos idea precisa del contenido. Estábamos lejos de esto. En la segunda fase, entonces, continuaba la temática, pero ya se trataba de entender esta fecha de 2014. Eso fue que aconteció. Esto vimos en la retrospectiva. Ahora, estando aquí en 2021 pasado, tenemos una idea muy elaborada sobre el evento de 2014. No solamente lo podemos construir y reconstruir, sino también podemos llenarlo con contexto, con contenido, con implicaciones y aplicaciones. Ahora, 2014 es importante porque, como dijimos aquí, es la ley dominical. Aunque esto era la ley dominical para los sacerdotes, sabemos que tenemos lo que llamamos todavía ley dominical, ¿no es cierto?, para la línea de los 144,000. Y como nuestra idea de la ley dominical de los 144,000 ha cambiado a base de varios problemas y descubrimientos, siendo que entendemos que ya no se trata de la ley dominical como estuviéramos creyendo desde que somos adventistas, una ley que el Papa básicamente insta a los Estados Unidos que prohíbe trabajar en el sábado, que prohíbe guardar el sábado como día libre, sino que te fuerza a trabajar el sábado. Como ya no es esto, entonces la pregunta resultó para nosotros un buen tiempo, ¿en qué consiste esta ley dominical? ¿No es cierto? ¿Qué es esa ley dominical? Y ahí pues ahora entendimos que ayuda el descubrimiento de 2014 y entender el contenido. Por eso también duró tiempo para decir de qué se trata en la ley dominical en el futuro. Pero esa aplicación que ahora podemos hacer, la ley dominical de 2014, siendo un tipo de la ley dominical en el futuro, en la cual no hemos puesto fecha todavía, esa relación ahora es tan importante para nosotros. Pero se necesitaba ese proceso, porque recién aquí, en este tiempo, después del clamor de medianoche, 2018, y los eventos sucesivos, estamos realmente llegando a entender qué significa. ¿No es cierto? Ha costado un tiempo, ha costado todo un proceso. Ahora, mirando hacia atrás, creo que nosotros tenemos
hemos hecho pues un esfuerzo y hemos aprendido muchísimo en los últimos años del contenido, de qué se trata, qué pasó en 2014. Y ustedes recuerdan que hemos junto con Tess, hemos enumerado unos 20 y tanto puntos, eventos que acontecieron en 2014. Eventos en los Estados Unidos, eventos en Rusia, aquí tenemos el Rey del Norte y el Rey del Sur, eventos en la Iglesia Católica y eventos en el mundo. Todo esto nos ayuda muchísimo para comprender de qué se trata. Son cosas que no habíamos esperado que iban a tener una relación con la profecía en aquellos tiempos. Pero hemos entendido los temas. Ya tenemos aquí varios temas y por eso ahora con el librito estamos empezando esta serie de temas, ¿no? Donde de aquí en adelante vamos a presentar varios temas sobre los 2014, no solamente yo, obviamente, sino todos que quieren y pueden participar. Vamos a revisar esos eventos. Después, hoy en la tarde, Solange continúa con el caso de Hobby Lobby, que es parte de los eventos aquí, ¿no es cierto? Y que tienen que ver. Eso queremos recuperar otra vez esa información, pero en toda esa información, lo que yo quería decir es, entendemos bastante bien esa fase de 2014 hasta 2021. Entonces, esto aquí, este proceso tenemos bastante bien en mente. Obviamente, hemos estado hablando de eso mucho en los últimos años. Todos los temas eran acerca de ello. Queda un poco en olvido esta fecha en referencia a esa etapa aquí. Y no quiero dar demasiada importancia a esto, porque parece casi un poco pálido en comparación con llenar esa fecha con contenido. El mero hecho de entender la construcción técnica, cómo llegamos a esa fecha. Pero igual es sumamente interesante e importante, porque es base, ¿no es cierto? Es como la base que se construye aquí y después se edifica el edificio o se llena el edificio con contenido, con vida. Entonces, eso es la pequeña introducción. Por eso quiero hablar de 2014 y cómo descubrimos esta fecha. ¿Ok? En este momento, a esa altura, ¿algún comentario, alguna pregunta? No, por ahora no. Ok. Perfecto. Entonces, 2014 fue descubierto por Parminder en 2012. Siempre escuchamos que eso fue en su pequeño grupo. No conozco el aporte de los otros en ese grupito. Todavía hay varios que están en el movimiento de ese grupito. No sé, lo conocerán algunos por lo menos. Seguramente ha sido un trabajo en grupo, por supuesto. Pero bueno, colocamos aquí Parminder, colocamos 2012. Él ha estado teniendo estudios con ellos o con ese grupo en su área por mucho tiempo. Y ese estudio tenía que ver con la profecía de los 2520. Entonces, lo que voy a hacer en primer lugar ahora es una mini recapitulación de la profecía de los 2520. Porque a base de esto podemos reconstruir 2014. No voy a volar un poco porque es realmente mucho, como todo lo que han estudiado 2520, mucho material. Pero bueno, es necesario recordar. Y básicamente lo que quiero es repetirlo y para que nos pongamos otra vez a la altura de esos estudios un poco y de ahí podemos sacar las conclusiones importantes. Bueno, la profecía del 2520 es una profecía, ¿ya? Eso es algo que en el pasado habíamos expresado un poco mal, aunque Parminder siempre lo ha dicho así. Es una profecía, es muy importante.
No son dos profecías. Es una profecía, pero esa profecía tiene dos fases o dos partes, ¿no es cierto? Tiene la dispersión y tiene la reunión. Por eso tiene dos aspectos y eso nos ha llevado a veces a decirlo y yo inclusive dibujarlo, ¿no es cierto?, en los diagramas, así como si fueran dos profecías. Encima, después de entender que Miller tenía favorizado una y Himes la otra, entonces quedó como que eran las dos, ¿no es cierto?, que teníamos que juntar y ver como una. 723 a.C. es la propuesta aquí del tiempo de la dispersión. Comienza los 2520 y terminan en 1798. Entonces son 2520 años. Y importante, hemos descubierto que aquí tenemos dos, no hemos nosotros, ¿no? Los pioneros han descubierto que tienen dos fases de 1260 años. Los primeros los segundos 1260, que comienzan 538 después de Cristo, son prominentes, ¿no es cierto? Es el tiempo de reinado. Se cortó. Sí, solo el audio se cortó. Ujú. Vamos a esperar un poquito, es el internet de él. No es muy bueno. Sí, él dijo que le avisaran si se cortaba. ¿Tú le podés avisar por otro lado, Soli? Sí, ya le escribí. Mm. Tampoco nos escucha. Ahora sí. Solo está sin micrófono en la siguiente. Ahora intenta probar tu audio. He vuelto. Ahora sí. Gracias por avisar. Disculpan esa interrupción. Se cerró el programa Zoom porque estaba un poco, no sé qué pasó, solo se cerró. ¿Se me escucha bien? Sí. Ok, Sí, estás de vuelta. ya. Entonces voy a continuar nuevamente. Vamos a ir otra vez a esa línea. ¿Hasta qué punto me han escuchado? Aunque era la línea o la parte del reinado del papado. Sí, porque lo de abajo lo hiciste para ti solo nomás. Termina en 8. Y otra vez se va. 48. Pero ahora te escuchamos, por lo menos. Ya.
Yo no sé qué pasa, está un poco problemático aquí. Es problemático, a ver. Ahora se escucha bien. ¿Qué puedo hacer ahora? Tengo que empezar de nuevo aquí porque se borró nomás, así nomás, sin avisar. Ah, Bueno, ok, eso entonces, rapidito. Qué mal. A las 2 de 1260 Pues, vimos. correcto, ¿no? Aquí tenemos 1260, 1260. Esa línea era de 723 a 1798. Esta línea dice 176 antes de Cristo, aquí es antes de Cristo, hasta 1844. Esa fase es la persecución papal y es la persecución pagana. Ok. Aquí era Oseas y eso era Manasés. Bueno, entonces, mientras que arriba tenemos la línea de la dispersión y abajo tenemos la línea de la reunión. Sigue siendo una profecía, porque la profecía es acerca del pueblo de Dios. El pueblo de Dios se dividió, pero Dios siempre lo vio como un pueblo. Y todas las ofertas y todo su trabajo era para con todo el pueblo, ya sea del norte o del sur, no le importaba. Aunque ellos se pusieron rebeldes y no se unieron, más bien se pelearon, ¿no es cierto? Sigue siendo una profecía. Bueno, ahora, importante, ahora llega a ser este evento aquí, el comienzo de esta línea, porque esta fecha nos es dada a través de la profecía en Isaías 8, ¿no es cierto? Isaías 7. Ok, donde aparece una profecía que indica que el pueblo va a ser castigado dentro de 65 años. Ustedes recuerdan. Ahora, esto aquí es la línea de la reunión, ¿no es cierto? Ese es el sur, eso arriba es el norte. Y la profecía no era para el sur, sino era para el norte. O sea, se refería que en este tiempo el norte va a ser castigado. Lo que vimos es que esto aconteció, pero no en 65 años, sino dentro de 65 años, exactamente después de 19 años. Que nos da aquí una fecha interesante de 46 años. Entonces, esta básicamente pequeña distorsión entre esos dos pueblos contiene una distancia de 65 años. ¿Ya? Que obviamente se repite al final. Porque si tú tienes aquí esos 46 años, aquí también tendrás 46 años. Lo que esta profecía no parece mostrar, no obstante, es que el tiempo después de 1798 continúa. ¿Ok? Y si nosotros hacemos esa aplicación, bueno, aquí obviamente es 1844, ¿correcto? Hasta ahí todo bien, pero este detalle aquí no habíamos tomado mucho en cuenta, que la profecía de los 65 años, pues son 65 años. Entonces aquí atrás hay que añadir 19, porque lo que uno ve, sí, exacto, porque lo que uno ve, que esta profecía aquí y esas líneas obviamente forman
una estructura quiástica, ¿no? Es como un espejo. Ese espejo dentro de las mismas profecías, eso dentro de las mismas líneas, ocurre. Y haciendo eso, ¿a qué fecha llegamos? Aquí entonces llega la fecha de 1863. Bueno, esto me imagino que ustedes entienden y recuerdan. Siguiente paso. Las relaciones. Ahora vamos un poco más al grano, eso porque esos son básicamente números nomás, pero vamos un poco más al contenido de todo esto. Lo que acontece, esa fecha aquí, a ver, aquí, esa fecha que da comienzo a los 65 años, era el año 742 antes de Cristo. Ahora, en esta fecha, en los países, el rey del norte y el rey del sur, o sea, Israel, Samaria, estaban en guerra. Había una guerra civil. Y en esa guerra civil, ¿dónde era la guerra civil? En la tierra gloriosa. En esa guerra civil, el norte ataca el sur. El norte es llamado los confederados. Ustedes tal vez recuerdan eso, que la Biblia misma dice que hacen una confederación. Y hay una batalla de la cual habla Isaías 7. ¿Ya? Ahora, en esta profecía, y no vamos a entrar por tiempo a leerla de nuevo, en esa profecía viene el profeta, ¿no es cierto? Y habla al rey de aquel tiempo. El rey era Acaz. Y le explica que no tiene que tener miedo porque Dios protegerá a su pueblo y que no va a pasar nada, ¿no es cierto? Pero también añade de que si él no cree, o sea, si él rechaza la profecía, ¿cuál profecía? La de los 65 años. Si él rechaza esa profecía, entonces Israel, el sur, también va a ser castigado. ¿Y qué hace Acaz? ¿Acepta o rechaza? Rechaza. Rechaza. Entonces, el profeta es rechazado. Ahora volamos rápidamente aquí a la contraparte de esa fecha. Porque la contraparte de 742 es 1863. Y ustedes no van a tener problema de identificar que en 63 también había una guerra civil, donde, pues en la Tierra Gloriosa, Estados Unidos, donde ¿quiénes estaban luchando? Los estados del norte y los estados del sur. Solamente aquí es al revés. El sur ataca al norte. ¿Cuál era el apodo del norte? Confederado. ¿Cómo se llamaban los estados del norte? ¿Cómo? Unión, ¿no? La Unión. ¿Y el sur? Confederados. Ujú. Exactamente. Confederados. Esos eran los confederados. Entonces, quien ataca, ¿cierto? Son los confederados. La guerra civil no empezó en 63, así como la guerra civil en el pueblo de Dios tampoco había comenzado en el año 742. Pero este año marca la culminación de esa guerra civil y básicamente marca también el punto de inflexión, ¿no es cierto?, de esa guerra civil. Y está relacionada con una batalla. ¿Cómo se llamaba esa batalla? Esa batalla tal vez más importante de la guerra civil americana. De Gettysburg. Eso. Gettysburgo. Correcto.
Ahora, esto es a nivel estatal, pero vemos también en 63 que acontece algo muy importante a nivel profético, porque se trata del papel de Elena White. Ahí recordamos brevemente que había unos diagramas proféticos, ¿no es cierto? El diagrama que salió en el año 42, el diagrama profético que salió en el año 50, y después 63, otro diagrama. Pero recordamos que esos diagramas, el 42 y el 50, fueron defendidos, apoyados por la profeta. Mientras que el 63 era una iniciativa aparte de las palabras de la profeta y básicamente marcan la disensión de la iglesia que se forma, que se organiza de las palabras del profeta. Tiene que ver con los 2520 porque esa profecía ya no aparece representada en ese diagrama. Entonces tenemos tanto aquí como allá teníamos al comienzo el profeta o la profeta rechazada. Aquí tenemos el diagrama, pero no es todo, ¿no es cierto? Porque el mensaje de la salud también llega en 1863. Y el mensaje de la salud también es rechazado, ¿no? Los que están en Argentina, Uruguay, saben muy bien la relación que la mayoría de los pastores tienen al mensaje de la salud. Bolivia también, ¿para qué lo digo? Nunca fue. La iglesia en el mundo básicamente nunca lo aceptó a ese, nunca lo hizo su mensaje, el mensaje de la salud. No, la profeta a varios niveles está rechazado. Entonces, esa estructura quiástica aquí, eso fueron las cosas que descubrimos en esa primera fase, ¿no es cierto?, del movimiento. Nos dieron mucha solidez a este mensaje y a las líneas y a la manera de cómo uno puede trabajar y comprender e interpretar la Biblia. Esas son las líneas proféticas. Hay aquí una estructura muy fuerte, quiástica, una estructura que apoya el desarrollo y la comprensión de los 2520. Ok. Hasta ahí, digamos, muchas personas le siguen, lo apoyan, y por eso el movimiento tenía muchísimos adherentes al comienzo, especialmente entre adventistas conservadores, porque eso parecía fascinante, eso parecía apoyar a lo antiguo, ¿no es cierto?, a los pioneros, a temas proféticos, y generaba mucha simpatía. Eso era importante, porque había un mensaje que Dios tenía que quería alcanzar con ese mensaje a su pueblo. Tenía que despertar interés. Y como ustedes recuerdan, como habíamos dicho, como Tess dijo, se trataba primeramente, y esa línea me faltaba aquí repetir, simplemente de entender, no de entender, de aceptar el año 2014. Nada más yo sabía que podía esperar de su pueblo. Solamente aceptarlo. Y la aceptación era bastante sólida, o a base de una estructura bastante sólida. Ok, obviamente aquí no paramos, continúa ese estudio. Ahora, el estudio de 2520 es sumamente amplio, pero tenemos algunos elementos que llegan a ser muy importantes. Ustedes conocen Daniel 4, la historia de Nabucodonosor. Vamos a poner en español. Nabucodonosor, donde él recibe el castigo de 7 tiempos o años. Hemos dicho siempre que esto era un tipo de la profecía de los 2520. Un tipo. Después, ustedes recuerdan que poco después viene el capítulo 5,
que la historia de Belsasar. Ahora, ahí aparece igualmente en la profecía del Mene, Tekel, Ufarsin, este número. Y eso fue una de las cosas fascinantes, porque podíamos relacionar aquí que habían unos valores monetarios escondidos en esto. Y aquí estamos descubriendo el valor monetario, porque estos números, esas palabras, Mene, Tekel, también representan monedas. El tekel, el shekel, en español, o la cicla, ¿no? Creo. Son valores monetarios. Haciendo esto, se nos abrió otro aspecto, que aquí tenemos 126 shekel. Eso es un nuevo número que llega aquí a nuestra comprensión, 126. Y vamos a ver que los 126 equivalen a los 2.520. ¿Por qué? Porque simplemente hay un hecho, que un shekel, como la Biblia misma dice, equivale a 20 gera. Entonces, si tú tomas 20 por 126, tienes 2.520. Es lo mismo, solamente en otra moneda, quería decir, pero es así como decir el dólar y los céntimos, ¿no? El peso y los centavos. Es lo mismo, es realmente lo mismo. Entonces tenemos aquí dos números bien diferentes, pero que entendemos que son lo mismo, ¿no? Da igual si lo dices en céntimos o si lo dices en dólares o en bolivianos o en soles o como sea, ¿no es cierto? Entonces, este paso fue un detalle importante que nos ayudó a hacer ahora o descubrir otro número. Si volvemos ahora a la línea aquí de la profecía, ahora vamos a continuar trabajando con este año 1863 que habíamos establecido aquí arriba, ¿no es cierto? Esto fue un año que se añade a la línea profética y ya sabíamos, obviamente, la importancia de esa fecha. Pero ahora, mediante los 2520, esa fecha está incorporada a la lógica y desarrollo de las líneas proféticas. ¿Ok? Esto es nuevo. No tenemos parte ahora de esto. Warst du im Badezimmer? Ja. Oh, weil ich hatte vorhin das Licht ausgemacht und Ja. jetzt habe ich gedacht, oh, ist sie aufgestanden. Keine Sorge, alles gut. Ciao, ciao. Ocupar. Continúo. Entonces, en 1863, esa fecha se nos añadió a las fechas de importancia y fechas que podemos establecer mediante líneas proféticas. ¿Ya? Solo lo conocíamos antes como evento, pero ahora lo conocemos como una fecha profética. Ok. Una cosa que no dije aquí todavía. En realidad, la profecía de los 2520 empieza en 742. ¿Por qué digo esto? Porque Acaz está confrontado en este año con la profecía, la promesa de lo que va a pasar o la advertencia de lo que va a pasar. El profeta dice que eso va a pasar. ¿Qué va a pasar? La destrucción. ¿Qué es la destrucción? Es la dispersión. En otras palabras, 2520, los 7 tiempos van a venir sobre el pueblo. Entonces, esa profecía ya llega con esas palabras exactas al rey, a Acaz. Él la rechaza. Y mediante el rechazo, él básicamente ya, digamos, prepara todos los problemas que van a venir y se van a materializar después, ¿no? Nosotros también llamamos a esto, o hemos llamado a esto como la oscuridad.
La oscuridad vino sobre el pueblo desde ahí en adelante. O sea, la fecha que da inicio a los 2520, sí, era 677, pero no vino así de la nada, ¿no es cierto? Porque ya vino desde 742. Tú necesitas rechazar el mensaje para luego cosechar los resultados. ¿Ok? Entonces, si aplicamos esto, podemos ir aquí al 1863 y esperar lo mismo. Y no es difícil para nosotros comprender que igual aquí comenzó la oscuridad sobre la iglesia adventista del séptimo día. ¿Ok? Ahora, si hacemos esto, entonces, si hacemos esto, podemos hacer lo siguiente. Vamos a aplicar ahora esta profecía aquí. Y vamos a aplicar esa comprensión que la oscuridad llega al pueblo. Y si tú apuntas aquí, si colocas los 126, tú llegas ahora a nuestro tiempo. Me dan un segundo, ahorita vuelvo. No, Mica, ya regresa, él fue un rato, no sé a dónde. Ok. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Yo sí tengo un comentario, pero Ah. primero termine la lógica. Está claro. Ok. Ya como ven aquí ustedes, internet está un poco lento, tiene que actualizar los datos y eso. Bueno, hay que tener paciencia nomás. Tal vez haces el comentario ahora mientras que aquí sube todos los datos a la nube. Solar, revisable. Ok, perdón. ¿Será posible que me muestre las gráficas de las líneas, por favor? No puedo mover nada aquí, como ves, está actualizando, no sé cómo interferir en esto. Están subiendo. Ok, todo bien. Entonces, solamente lo que quería comentar es que es interesante que en el año 742, cuando empieza la profecía de los 2520, ahí vemos que el mensaje era igual que en nosotros el 2014, ¿no? Tenías que entender la profecía y tenías que aceptar la fecha, el periodo de tiempo. O sea, es la misma lógica que el Señor está trayendo para nosotros en 2014, lo mismo que presentó la anciana Tess. Tenías que entender la profecía, esta profecía de los 65 años, y tenías que aceptarla, la fecha, y aceptarla con seguridad, con confianza, ¿no? Pero no fue eso lo que hizo Acaz. Y eso Sí, fue el comienzo. primero creer y después entender. Pero Ajá. él no creyó. Exactamente. Y justamente aquí, en la segunda parte, 1863, cuando también existe esa guerra de Gettysburg, la batalla de Gettysburg, también aquí se trataba de comprender la profecía, aceptar a la profeta también, que era Elena White, y vemos, por ejemplo, aquí, tanto al principio como al final, que Dios intenta establecer la igualdad, porque empieza con un profeta y termina con una profeta mujer. Entonces, bueno, ambos son profetas.
Entonces, vemos que la igualdad de género ahí se está instituyendo, entonces estaba implícito también el hecho de que tenías que aceptar esa profecía y tenías que, en esa profecía llegan dos mensajes. Están el de los diagramas, donde entendemos el contenido ya de la profecía que se dio acá, con la que se inicia de los 2520. Aquí el diagrama que resume la profecía de los 2520 que lleva en su contenido ahí. Y teníamos que entender el mensaje de salud, que más adelante se va, o sea, desarrollando los temas, el contenido de los temas de 2014, vamos a ver que la salud es un punto controversial, digamos. Eso. Ya, súper, gracias. Entonces, esos temas que hoy en día son importantes ya se muestran ahí, ¿no es cierto? Obviamente hay una relación con no solamente con la forma, sino también con el contenido de esa profecía. Cosa que no vimos en aquel tiempo, obviamente, pero ahora estamos viendo cada vez más, ¿no es cierto? Muchas gracias por apuntar esto. Una duda, Sí. que había el mensaje de la igualdad de género, ¿eso mencionó? Sí, podemos Sí, verlo que sí. ¿Cómo? Él empieza con un profeta hombre y culmina con una profeta mujer, la misma profecía. Ah, ok. Aquí se rechazó en 2742 se rechazó el profeta. Aquí en 63, que la paralela, se rechazó la profeta, ¿no es cierto? Ese mensaje era la salvación para el pueblo de Dios, ese mensaje de la salvación para el pueblo de Dios. Solamente que en un caso es relacionado con un hombre, varón, aquí está relacionado con una mujer, ¿no? Y eso no era casualidad. Exactamente. Okay. Entonces nos volvemos aquí a esta relación y de repente llegamos muy cerca, ¿no es cierto? Y eso todavía para nosotros y para los que estaban en el movimiento en esas alturas, eso era bastante interesante y aceptable. ¿Por qué? Porque todo esto entendemos a partir de 2005. ¿Ya? 2005 es la fecha en la cual la profecía de los 2520 es redescubierta por nuestro movimiento y puesta en público. ¿Ok? Eso no es tan incómodo. Hay fechas ya, pero esas fechas ya pasaron. Entonces simplemente nos damos cuenta de fechas que fueron y que pasaron y bueno, un poco incómodo, pero nada malo. Se podía aceptar. Tenemos fechas. Ya, está bien. Pero eso ahora es muy importante para nosotros porque 1989 es el tiempo del fin de nuestra historia. Entonces tenemos de repente aquí en ese gran desarrollo de los 2520, tenemos una mano que agarra a un elemento ahora o que nos ate ahora a nuestro tiempo o incorpora nuestra historia a esa gran línea. Todo hemos estudiado hasta ahora era bien en el pasado, bien, siglos atrás. Y ahora de repente nos agarra esa mano profética y nos incorpora, que obviamente era sumamente importante para toda la lógica del mensaje profético que teníamos en ese tiempo. En todo ese tiempo, lo que predicábamos era Daniel 11, 40-45, y después los 2520. Eso eran básicamente los grandes temas, los grandes enfoques. Ustedes saben que eso ya no estamos hablando hoy en día, ¿no es cierto? No es que no son válidos
esos temas, sino simplemente no forman parte del mensaje que es necesario para este momento, que estamos ahora en nuestra dispensación. Ahora tenemos entonces aquí 1989. Este 1989 se añade mediante esta aplicación, que es una aplicación de los 2520, pero es un tipo, ¿no? Los 126 años son un tipo de los 2520 años. Y eso, por supuesto, hace mucho sentido para nuestro tiempo. Ok, siguiente paso. Voy a ampliar nuevamente esa línea aquí un poco y mostrar algunos detalles. 723, 538, 1798, porque hay más elementos que vamos a descubrir aquí en esa historia. 1863, ya vimos aquí en 1989. Y entendimos que había otras fechas que eran importantes para nosotros. 2001, 9/11, ¿no es cierto? Y lo que ustedes ven aquí tenemos 3 años y medio, ¿no es cierto? Ya. Gracias. Aquí tenemos 3 años y medio, ¿no? Después aquí habíamos visto 65. Aquí atrás debería haber añadido los 65. 724. Bueno. Y estamos ya ahora entrando en nuestro tiempo. Había otras fechas aquí, 2021 sí, pero otra fecha muy importante en la comprensión de los 2520, ya mencionamos, era 2005, era exactamente en mayo 2005, cuando se presentan los 1520. Esto fue justamente la fecha cuando yo entré al movimiento. Poco después. Cuando se repite ese evento de los 2520, presentar el tema en Europa, yo acabo de entrar el mensaje. Pero primero en Estados Unidos, en mayo 2005. Ahora, ¿cuántos años son desde 2001, septiembre, hasta mayo 2005? 4. Casi. 3 y medio. Ajá. Medio. Correcto, ¿no? Si tomamos en cuenta los meses, 3 y medio. Hello, Marco. Hi. Hello, Marco. Hello, Raymond. Can you repeat for me the last minute of what you just said? Because I had to come out to send my wife the link for her studies with Marcel and I missed the last minute. Ok. En el último minuto lo que yo dije es que 2005 era la fecha en la cual el mensaje de los 2520 fue proclamado la primera vez por el movimiento en los Estados Unidos. Y yo dije que alrededor de esa fecha, un poco después, yo entré al movimiento. Yo escuché cuando el mensaje fue repetido en Europa. Fue en Londres. Ahí conocí a Pamela también. ¿Ok? Pero él ya estaba un poco antes del movimiento. O se había conectado con los mensajes del movimiento ya un poquito antes. No se consideraba él todavía parte del movimiento. Y yo estaba apenas entrando, conociendo el mensaje, ¿no es cierto? Eso fue, creo que todo lo que dije el último minuto. Después vimos que entre 2001 y 2005 son exactamente 3 años y medio.
¿Y qué pasó después? ¿Qué otra fecha tenemos que añadir aquí? Vamos a añadir 2012. ¿Por qué 2012? Porque ¿Qué ese pasó en año fue 2000? comprendido. ¿Cómo? Ese año fue comprendido la fecha. Sí, la profecía de los 2014, que llega a 2014, a la cual apuntamos, fue comprendido ahí, pero había otro evento que me imagino que no recordarán o que tal vez nunca han escuchado porque realmente poco hemos hablado en los últimos años de esto. En 2012, los 2520 fueron rechazados por la iglesia. Había una iglesia en Newport, Washington State, estado de Washington, donde echaron a varios miembros de la iglesia porque ellos creían en la profecía de 2520. La primera vez. Entonces vemos que a partir de ese momento la iglesia cierra la puerta al mensaje. ¿No? Cuando la iglesia en 2005 se enteró, porque nosotros lo llamamos, a la conferencia general de la existencia de los 2520, la iglesia estaba interesada. Querían saber más. Pero pocos años después, en 2012, la iglesia toma esa medida ya en una iglesia en Newport y echan a los miembros. Esto fue en marzo. Entonces, ¿cuánto tiempo entre mayo 2005 y marzo? ¿65 meses? ¿Y años? Serían 3 años y medio. Entre 2005 y 2012. No. 7, 9, 7 años. 7 años. ¿Ya? Son 7 años. Tú podrías añadir más otra fecha importante aquí, que fue el año 2008, por el colapso de los bancos, ¿no? Y eso fue en agosto. La crisis. Es un poco más grande aquí. La crisis económica. Pues todo lo que digo es, yo estoy repitiendo lo que estuvimos diciendo en ese tiempo. ¿Ya? Entonces, aquí tendrías otra vez 3 años y medio y 3 años y medio. ¿Ya? Entonces, esto, para nosotros, el descubrimiento de esto era que, mira, aquí tenemos demasiados señales de que tenemos una línea profética con repetición de eventos, con elementos ¿cómo se llama? Quiásticos, ¿no es cierto? Con la repetición de fechas, de periodos, que era demasiado para ignorarlo. Y esto fortificó nuestra comprensión de que funciona y que tiene que ser correcto lo que aquí estamos haciendo. La metodología tiene que ser correcta. Esas fueron fechas que en ese tiempo estuvimos viendo. ¿Sí? ¿Comentario? Sí, no, perdón, si podrías repetir fue lo que pasó en 2008, ahí en el partir en medio y crecimiento, que no me quedó claro. Discúlpame la opción. 2008 es la crisis Financiera. de la economía mundial, ¿no? Los bancos Lehman Brothers, Sí. cae, es esa historia. Como un evento crucial en la historia del mundo, ciertamente en la historia de la modernidad, ¿no es cierto? De la era moderna. Y todavía no se acabó esto, ¿no? No se curó. Y muchos reconocen que no hay cura de eso, simplemente se postergó el resultado de esa quiebra del sistema económico. Ok. Como Pamela lo dijo, los 2520 se estampan en nuestra historia, donde sea que yo miro,
porque todo esto es 2520, ¿no es cierto? Los 7 años, los 7 tiempos, los 3 y medio, los 126, eso es todo esto es 2520. Entonces, esto fue para nosotros muy notorio y muy importante. Y nosotros no teníamos muchísimo más comprensión y procesos hermenéuticos a la mano que esto. El Señor nos empujó bastante rápido y bastante simple, de hecho, ¿no es cierto? Bastante simple, nos empujó hacia una fecha que teníamos que reconocer. Ahora, añado una fecha más y casi ya llegamos a la conclusión. La fecha de 1888. ¿Qué tiene que ver? Otra historia. Una historia que parece que tiene nada que ver, ¿no es cierto? Los romanos vienen en el año 66 después de Cristo y llegan a Jerusalén. Hacen el primer sitio de Jerusalén. ¿Y qué colocan ahí en la tierra de los judíos? Los famosos estandartes. ¿No es cierto? ¿Cómo describe Elena White este hecho de que los romanos colocan los estandartes alrededor de Jerusalén? ¿O con qué lo compara? Con el sitio. Sobre, ay, ¿cómo es? El sitio de Jerusalén. Sí. Sí, en Mateo 24. Jerusalén rodeado. Sí. La dominación desoladora. Una desoladora. Ah, ok. Y esto, en la aplicación, ¿qué es esto? ¿A qué compara este evento? El pueblo de Dios, ley dominical. ¿No es cierto? Esto es una paralela a la ley dominical. Eso es una figura de la ley dominical. Esto, ahí entra ahora ese otro elemento. Pero sabemos que duró un tiempo, ¿no es cierto? Hasta que realmente se conquistó Jerusalén. ¿Alguien sabe, por si acaso, cuánto tiempo pasó aquí exactamente? 3 años y medio. Sí, son 3 3 años. años. 3 años y medio. Nosotros conocemos la profecía, hay una relación entre la ley dominical y la ley dominical en todo el mundo y esos procesos. No sabemos que no es una cosa sola que viene así de repente. Bueno, entonces ahora vamos un paso más allá y hacemos esto. Los 3 y medio, ¿no es cierto? Si aquí es la ley dominical para nosotros, porque esto es aquí la ley dominical nacional, ¿no? Entonces eso sería la ley dominical nacional, donde realmente se pone, culmina, digamos, lo que se prepara 3 años y medio antes. ¿No? Entonces tenemos aquí una fecha. ¿Cuál sería la ley dominical que no llegó a ser la ley dominical en la historia adventista, pero que ya prefiguró a lo que va a ser la ley dominical nacional? ¿Qué fechas es aquí? 2014. No, No. 88. Sí, correcto. 1888, ¿no es cierto? Claro. Es lo mismo como 66. Eso fue como Roma ya llegó, ya colocó sus estandartes, pero se marchó otra vez. En 1888 estuvimos tan cerca de la ley dominical, de ese evento, ¿no? En el Senado ya se declaró, casi se pone, pero después se va y no acontece. Entonces, 1888 es paralela a 66. Ahora, el siguiente paso es obvio. Entonces, ahora tomamos nuestro descubrimiento profético y podemos colocar aquí los 126 años.
¿No es cierto? Y cuando hacemos esto, ¿a qué año llegamos? 1809. 1888 más 126 son 2014. Entonces, así llegamos a esa fecha. Eso es la primera vez en la historia de nuestro movimiento que tenemos una fecha que estaba en el futuro. Porque esto se entiende en 2012. ¿Ya? Ahora, ustedes habrán escuchado que cuando esto acontece, el movimiento estaba realmente, o pensaba que estaba con problemas. Parmenda recibe cartas de Jeff y de otros que urgen que él se retracte de esto, que no podemos colocar fechas, que sabemos lo que Elena White dice. Pero si ustedes escuchan Parmenda de estos años, ustedes pueden ver el video, ¿no es cierto? Cuando él presenta esto, él dice, eso es muy extraño que esto sería falso. ¿Por qué? Porque tenemos demasiada evidencia que colocar fechas, pues es todo de lo que consiste nuestro mensaje. 1989, ¿qué es esto? Es una fecha. 2001 es una fecha, ¿no es cierto? Eso eran ya elementos probados a esas alturas. Esos son fechas. Y él también ya entendió que colocar esta fecha no es exactamente lo que Elena White prohibió en las citas que ella tiene. Porque las citas, si tú lo miras bien y lo hemos mirado después mejor, básicamente hablan de remover la fecha de 1844. Bien. Entonces, ahora aquí, de repente teníamos una nueva fecha. ¿Entendimos de qué se trata esa fecha? Bueno, no realmente. Oh, sorry. ¿Dónde está? Aquí. 1888. Y 1888 obviamente no es cualquier fecha. ¿Correcto? Esa fecha es sumamente importante. La comprendemos, su importancia, pero quedó ahí. Y ahora de repente está incorporada en la lógica profética. Pero, como vimos aquí al comienzo, en esa línea que Tess dibujó, esto es el desarrollo de esa fecha aquí. La colocamos el título de ley dominical. Y pensábamos que Parmenda decía, o que habíamos descubierto, que ahí se termina básicamente el mundo con la gran ley dominical que se esperaba, donde el mundo ya no iba a poder comprar y vender, etc. No mucho más que esto aconteció, ¿no? Era todo como técnico. Era técnica que se aplicaba. Se descubrían a través de aplicaciones hermenéuticas, se descubrió esa fecha. ¿En qué consistía? Bueno, no nos preguntábamos mucho, porque parecía claro que tiene que ver con la disputa entre la ley entre el domingo y el sábado. Por eso yo dije, queda casi un poco pálido con lo que pasó después, porque ahora se llenó todo este evento con vida, con contenido. Ok, entonces aquí se termina esa representación, la recapitulación de la lógica del desarrollo de esas fechas. ¿Hay preguntas o hay comentarios? Una consulta, Marco. Entonces, en el 2014 comienza un tiempo de dispersión.
No. ¿Por qué? ¿Cuál es tu lógica? Porque no era que Jeff no aceptaba y no fue que no se separaron ahí en el 2014. O sea, lo que pasa aquí, ¿no es cierto?, es lo que pasa en la ley dominical, ¿no? Eso en 2014 pasa, obviamente, en el movimiento. Jeff, después, él acepta 2014. Ahí está. Creo que Solange y yo estuvimos ahí en la Escuela de Profetas en 2000, ¿fue 2016, 2017? 16. 2016. Sí, ahí en Alemania. Donde, no, eso fue en Estados Unidos, en Arkansas, donde había un seminario y todo se trataba de esa fecha y Jeff mismo la aceptó y dijo, sí, no habíamos entendido, pero es correcto. Pero en 2016 lo que no entendíamos todavía, ¿qué pasó en 2014? Solo teníamos la construcción de las líneas, pero empezamos a mirar, yo miraba, buscábamos, otros miraban en los libros, en Wikipedia, en la historia, ¿qué pasó esa fecha? Y quedamos algunos con la sospecha que había algo secreto que Obama hizo, que no se publicó, que nos vamos a enterar, etc. En esa mentalidad todavía estuvimos, ¿no es cierto? Tenía que venir Tess con el mensaje del clamor de medianoche para abrirnos los ojos y encarar todo de una manera muy diferente. ¿Otra pregunta, otro comentario? Nosotros, solamente aclarando un poco el comentario a la pregunta de Raquel, nosotros no podemos decir que 2014 empezó la dispersión, porque desde 1989 estamos en una reunión. El Señor está reuniendo a su pueblo. Entonces, y además estamos en una línea que no es una línea de falla, sino una línea de éxito. Muchas gracias. Gracias, sí, te entendí. Bien. Es correcto. No obstante, obviamente, todos esos hitos son pruebas, ¿no es cierto? 2014, la ley dominical, pues era una prueba y tenía su repercusión. Una pregunta sobre eso. Sí. Sabemos cuando el movimiento está empezando, entonces la iglesia viene a su fin, está llegando a su fin, ya queda rechazado. ¿Eso se encaja ahí como una dispersión? No. Lo que pienso es que la iglesia ahí hizo lo que acá hacen en 742. Tenía que creer y no creyó. Lo rechazó simplemente. Entonces fue una separación de parte de ella y no como tal una dispersión, digamos. Ok. Gracias. Creo que para entender mejor ese aspecto tendríamos que entender bien la historia de Isaías 7. ¿Cómo aconteció esa profecía? Sí, aquí los detalles son importantes. Sí, 747 es mucho más importante de que solíamos comprender. Pero ya comprendía esto. Todos los eventos que acontecen ahí, cómo se construye esa fecha, la guerra y lo que hace el profeta y lo que hace el rey, ¿no es cierto? Eso es decisivo. Y si uno no entiende, vaya otra vez ahí. Hay muchos estudios sobre esto. Y si no, lo podemos recuperar y repetir aquí también, ¿no es cierto? Otra vez en Zoom, hacemos un estudio sobre el 742 y todo esto. Pero eso es necesario que tengamos eso que tengamos eso presente. Marco, una pregunta. Dale. Ahí arriba de todo, donde hiciste la flecha del 2014 al 2021, es para mostrar que del 2014 al 2021 también hay 2 periodos de 3,5. No, eso no es una aplicación de tiempo profético, eso es simplemente la lógica de nuestro movimiento.
Y no olviden, eso solamente es una parte del movimiento, ¿no? Porque eso es la historia de los sacerdotes. ¿Ya? En la historia de los sacerdotes. La historia continúa, obviamente. Ya estamos en 22. Ya no somos sacerdotes, ¿no es cierto? Esa ya fue, ¿no? Y 2014 era el núcleo o La ¿cómo mitad del decimos? camino. La mitad del camino, ¿no? No por años, ¿no es cierto? Pero por Lógica y eventos. lógica, ya. El centro de este movimiento es una primera fase, puedes decir, hasta 2014, una segunda fase. En la primera aceptamos esa fecha, pero es más que aceptar la fecha, ¿no es cierto? Es la lógica, es la metodología, aceptar muchas cosas, aceptar Daniel 11, aceptar 2520, aceptar la profeta, muchas cosas, metodología. Y la segunda fase es comprender 2014. El contenido. El contenido. ¿Ya? Gracias. Porque mucho tiempo nadie sabía qué pasó en 2014 y por eso se quedó en olvido. Se rechazó, el movimiento lo rechazó. Cuando Pamela lo publicó en 2012 por un tiempo y duró algunos años, 2016 más o menos por ahí, cuando se recuperó y se entendió que sí había sido correcto. ¿Ya? Y ahí recién empezamos a abrir nuestros corazones para entender qué fue lo que pasó. Y yo recuerdo bien que no se sabía qué pasó, nada pasó pues. En nuestra perspectiva, nada pasó. Recién en 2018, cuando llega Tess, con sus presentaciones, las presentaciones en Brasil después, en la Escuela de Brasil, en 2018 creo, ¿no? 2019, mejor dicho. O 2018, 19. donde ella desarrolla 2014, qué pasó en ese año, ¿no? Y ahí empezamos de ahí en adelante de hacer esa lista de eventos. El caso de Hobby Lobby, la guerra en Crimea, o entre Ucrania y Rusia y Ucrania, ¿no es cierto? El papel de Cambridge Analytica cuando ellos empiezan su trabajo en Estados Unidos. Todas esas cuestiones del asunto LGBTQ dentro de la iglesia, fuera de la iglesia. Entonces, todo esto, eso es el contenido de qué pasó en 2014. Esto era la ley dominical de 2014. Pero no era todo en un mes, no era todo en un día, no fue una ley así como solíamos esperar. Era todo un año en el cual acontecieron cosas claves. ¿Ok? Entonces sugiero que cerramos aquí el estudio en ¿sí? Porque en 3 minutos empieza el estudio de Colombia con Sandra. ¿Ya? Muchísimas gracias, Marco. Estuvo clarísimo, genial. ¿Pudieras después mandar foto del pizarrón de eso? Porque eso nos ayuda a visualizar muy claramente las cosas. Si pudieras mandarlo en el chat, te lo agradezco. Por supuesto, podemos hacer esto. Gracias, Marquito. Muchas gracias. Muy bueno. Hermano Marco, ¿cuándo esto va a ser puesto como video en tu Es en website? la tarde el estudio Otra vez. de la otra. Yo creo que entre hoy y mañana ya podemos hacer esto. ¿Ya? Bueno, gracias. Voy a hablar con Solange cómo organizar eso. El estudio Entonces, de Colombia empieza a las 6 de Gracias, la hermano tarde. Marco. Gracias, Marquito. mucho gusto. Dentro de 4 horas y media, o 5 horas el estudio de Colombia. ¿Serio? Sí. No entendí mal. ¿Cómo está? No, yo tengo Eduardo? 2:30 en Bolivia. Marquito, bien. ¿Tú ahorita quieres terminar la grabación y hacemos una oración? Podemos dejar abierto todavía si alguno quiere quedar.